Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que se han sumado. Disculpen la demora, pero bueno, estábamos esperando que todos aquellos que se inscribieron se pudieran sumar. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro del rol del politólogo o de la politóloga. En este segundo encuentro nos vamos a dedicar al tema de la consultoría. Nuestros invitados son Guido Moscoso y Paula Fernández. Previo a presentarlos como es debido y darles la palabra para que hagan sus presentaciones, me gustaría mencionar que la semana que viene, del lunes 7 de septiembre al viernes 10, van a tener lugar las jornadas de ciencia política que está organizando la carrera, en donde diferentes alumnos y graduados de la carrera van a poder exponer por primera vez sus investigaciones y van a poder dar paso en el mundo de la investigación, así que extiendo también la invitación a la participación de las jornadas como público para todos los aquí presentes. Bien, en primer lugar nos acompaña Guido Moscoso, como es claro, ambos son licenciados de la casa. Guido es magíster en investigación en ciencias sociales por la UBA, docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales y también becario de investigación en el Instituto Gino Germani. Desde el 2007 se desempeña profesionalmente como analista y consultor en diferentes agencias de investigación. Por su parte, Paula Fernández se dedica a la planificación estratégica en comunicación e imagen, especializada en el manejo de crisis y asuntos regulatorios para diferentes empresas nacionales e internacionales, como por ejemplo American Express o Unilever. Comenzó su carrera en la consultora Mora y Araujo, en la que llegó a ser presidenta en el 2014. Así que, bueno, ambos cuentan con una gran trayectoria profesional de la que nos van a dar cuenta. No sé si alguno prefiere empezar con las exposiciones, si no, ya les cedo la palabra. Como vos digas. ¿Arranco Bueno, yo? empezá vos, Paula, ya que has tomado la palabra. Bueno, eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Aldana, y a todo el equipo de la carrera. La verdad es que los que nos desarrollamos en ciencia política en el campo de corporativo o de las empresas privadas, siempre tenemos como el trauma que no es, de todos los ámbitos de desarrollo profesional, no es precisamente el más prestigioso. Ahora con los años eso se ha ido modificando un poco, pero para el momento en el que yo egresé y me empecé a desempeñar como profesional, lo más prestigioso si uno había estudiado ciencia política era dedicarse a la academia y seguir estudios de posgrado y de maestría y hacer investigación. Entonces, yo la verdad es que siempre al principio tuve como muchas dudas sobre si, considerando de que no era percibido como un ámbito prestigioso de desarrollo, si era un ámbito en el que yo iba a poder desempeñarme sin quedar toda la vida complejada de que no me había dedicado a la academia. Y debo decir que lo arrastro un poco porque si bien yo estoy contenta con el desarrollo y con la trayectoria que pude hacer, eh, el ámbito corporativo es bastante distinto al ámbito académico como espacio de realización. Yo empecé en Moria Araujo y empecé en investigación y después me fui cada vez especializando más en comunicación, al punto de que yo en un momento decidí hacer un posgrado en comunicación, porque sentía que tenía que complementar la carrera de politóloga, y que la verdad es que la comunicación corporativa o en el ámbito de las empresas lo que más se demandaba era la comunicación y la investigación aplicada a procesos de comunicación en un momento en los 90 y los principios y después que como que la comunicación de empresas iba creciendo mucho. Lo curioso es que después de eso, y lo que está pasando actualmente, es que la práctica de asuntos públicos es como un campo de especialización eh, que le da un rol más relevante a aquel que tiene la capacidad. Nosotros los politólogos estamos disputando esos espacios hoy con los abogados y con los que tienen más
especialización en temas regulatorios, con las herramientas que te da la ciencia política, que uno cuando está en la carrera no sé si las termina de percibir el potencial que tienen, pero que la verdad que cuando uno está en la práctica de los asuntos públicos, tratando de entender cuáles son las necesidades de los clientes, de las empresas, del sector privado, y las situaciones que se dan en el ámbito público, y cómo generar intereses compartidos y generar políticas públicas que puedan funcionar bien para el sector en que la empresa se desempeña, ahí la verdad es que te das cuenta que esta mirada integral que tiene la ciencia política es muy útil, que nosotros, a diferencia de los abogados, que tienen una cosa más legalista, no todos, ¿no? Pero por supuesto, pero digo, tienen ese technicality que a veces los politólogos les envidiamos, pero ese technicality les quita la mirada más holística que tenemos los politólogos. Entonces yo en defensa de esta carrera, que disfruté un montón cursarla, y en defensa de los que estamos en el sector corporativo, como desempeñándonos como politólogos, debo decir que tenemos un gran aporte para hacer, y en gran medida por lo que nos dio la carrera, de ese salpicadito de cosas, que un poquito de historia, un poquito de leyes, un poquito de normas, un poquito de cada cosa, y a mí me parece que nos permite conceptualizar muy bien, y que eso hoy está teniendo una gran aceptación. No sé si es tan prestigioso como hacer un paper. A esta altura ya no me preocupa tanto como me preocupaba al principio. Lo que tengo claro es que uno puede vivir de esa práctica profesional. A mí me pasó hace 2 años que yo sentí que tener una experiencia en el Estado porque era una gran cuenta pendiente. Había tenido alguna experiencia en consultoría también con política, haciendo campañas electorales, pero sentí que tenía una experiencia en el Estado y me fui al ANSES. Y la verdad es que di el salto en un momento en donde la gestión de gobierno anterior estaba ya con muchas dificultades y no se sabía si iba a tener continuidad, era poco probable que tuviera continuidad, y aún así se me dio una oportunidad ahí, yo sentí que la tenía que tomar, y también la verdad es que para mí fue una experiencia interesante haber estado del lado del Estado, o sea, haber estado de ese lado, haber aprendido cosas que uno las ve en la facultad y que después en la práctica tienen otra forma, leer el presupuesto nacional, entender cómo son las partidas presupuestarias, entender cómo funciona el Estado y la manera en que tiene de operar. La verdad es que también, por supuesto que eso es otro ámbito de inserción profesional para el politólogo, que es el espacio público, haciendo comunicación, análisis político, bueno, distintas alternativas. No sé, Aldana, si eso completa lo que vos me pedías de contar un poco la experiencia personal. Sí, el mismo también estas, bueno, la idea inicial que dan origen a estas charlas es justamente poder empezar un poco desde la carrera, nosotros como estudiantes, a explorar un poco lo que es el campo de la inserción laboral, las diferentes experiencias laborales de los recién graduados, dependiendo de, bueno, el sector en el que se trabaja, también el momento en el que se empieza a trabajar, y tal vez antes de darle la palabra a Guido para que haga su presentación, ¿podrías contarnos cuáles fueron tus experiencias profesionales, perdón, más memorables, que vos más recuerdes, porque te implicaron un desafío personal, profesional, porque lograste aprender cosas que tal vez en la carrera no habías aprendido, entonces de alguna forma lograste complementar, como bien decías vos, desde la práctica, el campo teórico sería. Uh-huh. Bueno, por supuesto que las experiencias más enriquecedoras son aquellas en donde
la intervención te permite destrabar un conflicto. Digo, el politólogo en la práctica profesional, sobre todo en el sector corporativo, ya sea como consultor de una empresa o adentro de la empresa en un área de institucionales, tiene un rol de mediador. O sea, es muy parecido a un abogado siendo mediador, porque el mediador es como la versión más blanda del abogado, y el politólogo tiene para mí esa capacidad de poder mirar un conflicto y un problema con todas sus, con todas sus aristas, y puede hacer un aporte ahí. La verdad que para mí lo más enriquecedor fue cuando me tocó situaciones de plantas intervenidas por los operarios, de plantas recuperadas por los obreros, de conflictos con el Estado o conflictos con un gremio. Esas situaciones de conflicto que te tocan destrabar, carrera te da de capacidad de conceptualizar, de hacer escenarios, de pensar la probabilidad de ocurrencia de los escenarios, analizar cuál es el rol de los actores. Digo, todo eso uno lo va aprendiendo en la carrera, y después hay momentos en donde no es que aplicás un concepto, pero digo, toda esa manera de setear la realidad, es el bagaje que te da, para mí, la formación universitaria en ciencia política, también en otras humanistas, ¿no? Así que las grandes satisfacciones son cuando uno logra como destrabar conflictos o generar entendimiento, porque también es parte de la articulación y generar intereses compartidos, o sea, generar que las cosas fluyan y que se logren objetivos que no sean solamente del interés de la empresa para la que trabajás, sino que sean el mejor escenario posible para la mayor cantidad de actores, ¿no? Que es como un desafío abstracto pero interesante. Y lo que yo quiero como revisión, repaso así de las alternativas o de las oportunidades para el politólogo, es repasar que, digo, hoy los politólogos pueden desempeñarse en una consultora, tanto de comunicación política o de análisis político, como de comunicación corporativa, o sea, en consultoría, también en empresas, también en el Estado, también en la academia. O sea, hay como un menú de opciones que hoy me parece que es más claro que cuando yo me recibí, que un poco, no solo la academia era el camino más prestigioso, sino que parecía como el único imaginable, no sé, era como, por lo menos había un gran caudal de egresados que hacía investigación. Y ahora me parece que está bastante repartido, y no es que, y esto no significa que cuando uno diga politólogo la gente no se sorprenda porque no entiende qué es, pero pasa que uno se encuentra más colegas en el espacio, en más espacios, y más colegas que están haciendo divulgación, que eso también estuvo muy potenciado por las redes sociales. Entonces hay muchos politólogos que están en los medios, están en el espacio de las redes, y prestigian mucho nuestro aporte, ¿no?, social. Malamud, Tonelli, o sea, puedo decir miles de nombres, pero son todos referentes de la casa que hoy están en los medios y te los cruzás en las empresas, porque pues las empresas lo ven en los medios, pues lo quieren contratar para la charla en sus empresas. Entonces hay como un ámbito de desempeño más interesante, me parece, por lo menos más variado. Podríamos decir que está un poco más aceptado el rol de los politólogos en la consultoría, incluso en la corporativa, más allá de la consultoría política. Sí, creo que igual sigue siendo menos prestigioso, pero bueno, pero más aceptado, qué sé yo. Sigue siendo prestigioso porque detrás del que se desarrolla como investigador, me parece que hay una cosa de más honorabilidad, no sé, no tiene ninguna correlación con la paga ni con los ingresos, ¿no? Tienen que ver con el prestigio. Creo que Muy sí. bien. Bueno, antes de darle las gracias, Paula, muy interesante todos tus comentarios. Y antes de darle la palabra a Guido, quería recordarles que aquellos que quieran hacer preguntas a cualquiera de los dos expositores pueden repetirlas a partir del chat de la sala. Guido, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Aldana, por la presentación, y también agradezco a la carrera de Ciencia Política y todo su equipo por esta convocatoria.
En segundo lugar, me gustaría también no solamente agradecer, sino también celebrar estas actividades, este mentoreo, que en este contexto de pandemia se está retomando y es muy útil, sobre todo aprovechando, ¿no?, los recursos que nos da la conectividad y la posibilidad de que en forma remota accedamos a estas charlas. Y me parece que es interesante celebrar estas actividades sobre el rol profesional del politólogo y de las politólogas, porque básicamente es el gran desafío, ¿no?, que hemos tenido los estudiantes y que tienen los estudiantes de ciencia política. Porque en términos de contenidos de la carrera, difícilmente encontremos a alguien que diga que la carrera no es interesante, que las temáticas que abordamos no son pertinentes de estudiar, de analizar, pero siempre las dudas y el gran desafío está en cómo insertarse profesionalmente en el campo de la ciencia política. Y básicamente esta inserción es verdaderamente mucho más desafiante, y sobre todo para pensarlo, ¿no?, en términos profesionales y no tanto académicos, porque como digamos, señalaba Paula recién, en términos académicos, la ciencia política y cualquier disciplina social tiene bastante en claro qué es lo que hace, ¿no? La docencia, la investigación, las becas de investigación, de maestría, de doctorado, las estancias de investigación en otras universidades. La carrera académica es más estable y es más conocida. Sin embargo, la parte profesional, la aplicación profesional de la ciencia política es muy amplia y es muy dinámica, ¿no? Hoy repasaba un poco la charla que habían dado Juan Manuel Abal Medina y Silvia Lospenato, donde justamente señalaban eso, no era el mismo el campo profesional de un politólogo a principios de los 90, cuando estuvieron los primeros graduados y graduadas en ciencia política, que hoy en 2020. Entonces ese campo es muy amplio y es muy dinámico. Cada vez más los politólogos son aceptados en distintas áreas e incumbencias profesionales. Puntualmente, lo que voy a comentarles yo tiene que ver con el ámbito de la consultoría y el ámbito de la consultoría en opinión pública, porque también hablar de consultoría y ciencia política involucra distintas áreas, ¿no? La comunicación, la consultoría no más empresarial, la consultoría en asuntos públicos. Bueno, en este caso yo me voy a concentrar en lo que tengo experiencia, que es la consultoría en opinión pública. Y si decimos consultoría en opinión pública, tenemos que hablar y tenemos que definirlo como poder diseñar, poder ejecutar y poder difundir proyectos de investigación en opinión pública, ¿no? Para esto, yo voy a desarrollar 3 ejes que fueron los que Aldana me solicitó para el encuentro de hoy. Si me extiendo demasiado, Aldana avísame y resumo y lo corto. Básicamente esos ejes son, en primer lugar, contarles cuáles fueron para mí las herramientas que la carrera de ciencia política me dio y les puede dar a ustedes como estudiantes. En segundo lugar, reseñar brevemente cuáles fueron los aprendizajes de la práctica laboral que complementaron todo aquello que aprendí, ¿no?, durante la carrera. Y en tercer lugar, contarles un poco concretamente cuál fue mi desarrollo y cuál es mi experiencia en el ámbito laboral de la consultoría en opinión pública. En relación al primer eje, en términos de herramientas que nos da la carrera, yo creo que ahí es interesante plantearlo, al menos en mi caso, desde 2 perspectivas. Primero, las herramientas que la carrera me dio como alumno, ¿no? Yo comencé a estudiar ciencia política en el 2002, cuando ingresé al CBC, y me recibí en 2006. Es decir, en esos años la carrera me ha brindado algunas competencias que me sirvieron y ahora les voy a contar cómo. Pero por otro lado, también es interesante, al menos en mi caso, señalar que la carrera hoy en día también me sigue dando herramientas para desarrollar mi práctica profesional. Básicamente porque desde 2008 o 2009, ahora no recuerdo con exactitud, también soy docente de la carrera. Entonces, no solamente la carrera me brindó herramientas como alumno, sino también como docente. En relación al primer eje de las herramientas de la carrera, en tanto alumnos y alumnas de ciencia política, tenemos 2 tipos de competencias. Competencias específicas para la aplicación profesional de la opinión pública, y después competencias más generales. ¿Cuáles son las competencias específicas? Bueno, es interesante pensarlo a partir de las materias, los seminarios y los talleres que son del núcleo básico de la práctica profesional en la opinión pública. Básicamente tenemos que, para mí, pensar tres momentos. En primer lugar, todos los contenidos que tienen que ver con la filosofía y los métodos en ciencias sociales, ¿no?
tal como se llama una de las primeras materias que casi todos hacemos en el primer año, que es Filo y Métodos. Y es interesante porque ahí empezamos ya a discutir y a pensar una cuestión central para las ciencias sociales, que es efectivamente conocer, discutir, debatir cuál es el sentido de la ciencia para la ciencia política, para la sociología, para la economía, para la antropología, ¿no? ¿Qué significa hacer ciencia política? Entonces, ahí nosotros ya, luego de esa materia, luego de cursar Filo y Método, ya tenemos ahí un arsenal muy interesante de autores, de ideas, de pensamientos para situarnos en términos epistemológicos. ¿Qué entendemos por ciencia cuando hacemos ciencia política? En segundo lugar, hay un núcleo de materias que, gracias a la reforma del plan de estudios, este núcleo de materias se ha ampliado, ¿no? Que tienen que ver con los contenidos metodológicos, que básicamente nos dan todas las herramientas en términos de técnicas de recolección de información como de análisis de información para poder estudiar la opinión pública. Cuando yo cursé la carrera, teníamos una sola materia de metodología. Hoy, afortunadamente, según mi perspectiva al menos, un estudiante de ciencia política en la UBA tiene al menos 2 materias obligatorias y luego también, si le interesa en términos de talleres y en términos de seminarios, puede seguir complementando esa formación metodológica. Cuando digo metodología, no estoy hablando necesariamente de estadística, ¿no? La estadística es una forma de analizar información, pero la metodología va más allá, ¿no? La metodología, de algún modo, es una caja llena de herramientas en donde la estadística es una de esas herramientas. Y luego, en tercer lugar, la materia, ¿no? Central de estas competencias específicas es justamente opinión pública, la materia de opinión pública, en donde vemos, ¿no? Una serie de conceptos, de teorías y de ideas, en donde problematizamos, ¿no? Cómo se forman las opiniones, vemos, ¿no? Las distintas teorías, qué rol juegan los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Analizar campañas electorales, ¿no? Cómo entender una encuesta en el contexto de una campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por fuera de estas competencias específicas, también tenemos competencias generales que la carrera nos da o que me ha dado particularmente. Y esas competencias generales se adquieren en todas las materias, ¿no? Y de algún modo tienen que ver con las distintas formas de evaluación y las distintas formas en las cuales los docentes estructuran las materias, ¿no? Yo creo que hay una competencia general que tiene que ver con la escritura, que es fundamental que un politólogo desarrolle, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha servido mucho, o me fueron de mucha utilidad todos los trabajos, todas las evaluaciones que no eran parciales tradicionales, que están sobre todo concentradas en la última parte de la carrera, en la cual uno tiene que generar, ¿no? Un contenido propio, un ensayo, o un proyecto de investigación, algún paper pequeño, ¿no? Eventualmente en otras carreras una tesina, es decir, todo aquello que genere el ejercicio de escribir, creo que desarrolla una competencia que para un politólogo es fundamental. Y no solamente es importante escribir, sino que también es importante hablar, ¿no? Poder expresar ideas, poder pararse frente a una audiencia y desarrollar un trabajo propio, desarrollar un texto, ¿no? Y en ese sentido también muchas materias, muchos seminarios, en su momento a mí me han ayudado para desarrollar esta competencia, que tiene que ver con poder presentar algo frente a un público y hacerlo, ¿no? De una manera correcta. Tanto la escritura, ¿no? Como la comunicación oral se van ejercitando en la medida que uno lo hace, ¿no? Muy difícilmente una persona, digamos, un estudiante empieza escribiendo, puede suceder, pero casi siempre la escritura, ¿no? Se va ganando en la medida que pasa el tiempo. Y luego también una competencia en general que es muy interesante adquirir, y que yo he tenido la suerte en la carrera poder hacerlo, tiene que ver con poder plantear proyectos de investigación, ¿no? Saber cómo armar un proyecto de investigación. Porque si bien, en términos académicos, armar un proyecto de investigación es el ámbito en el cual eso se luce, ¿no? Esa competencia se luce, ¿no? Para aplicar una beca, etc. Tener la idea de cómo armar un proyecto también sirve y es muy útil al momento de aplicar profesionalmente la ciencia política en opinión pública. Y una buena noticia que de algún modo yo tengo para darles a los estudiantes que están cursando ahora la carrera, es que según la lectura comparada que yo puedo hacer desde cuando comencé a estudiar y cuando estudié al día de hoy, es que hoy la carrera ofrece mejores competencias profesionales
que hace 15 o 20 años, ¿no? Hoy la formación de un politólogo en el campo de la consultoría en opinión pública creo que es mucho más rica, mucho más pertinente, y a su vez toda esta serie de actividades como el mentoreo, como por ejemplo las jornadas de ciencia política que comienzan la semana que viene, hace 15 o 20 años estaban ausentes. Entonces hoy creo que este desafío de cómo pensar la inserción profesional, afortunadamente hoy los estudiantes tienen más competencias. También les decía que la carrera me dio herramientas desde el otro lado del mostrador como docente, ¿no? Y básicamente la docencia es algo que a mí me genera mucho placer hacer, básicamente porque me permite estar en contacto con las nuevas generaciones de estudiantes de ciencia política, porque obviamente cuando yo empecé a dar clases, la edad que tenía yo con la edad de los estudiantes era muy cercana, pero en la medida que pasa el tiempo, ya hoy, en promedio, los estudiantes de los cursos que doy tienen 10 o 15 años, 10 o 12 años menos que yo. Entonces eso me permite estar ayornado, y también, sobre todo, en las materias más avanzadas, por ejemplo, el taller de opinión pública que tengo a mi cargo, es muy interesante escuchar las ideas para los trabajos finales de los estudiantes. Ahí, digamos, para mí es muy enriquecedor poder guiarlos en ese proceso, escuchar cuáles son, ¿no?, sus preguntas de investigación, cómo, ¿no?, pretenden abordar aquellos fenómenos que les interesan, y eso para mí es una retroalimentación que también me sirve para estar ayornado, digamos, y seguir desarrollándome en términos profesionales. Segundo eje, bueno, ¿qué aprendizajes de la práctica laboral complementaron estas competencias que adquirí en la carrera? Bueno, básicamente, en términos laborales y profesionales, uno, digamos, gana justamente mucho aprendizaje aplicando, ¿no?, y resolviendo problemas cotidianos y realizando investigaciones concretas que tienen clientes por detrás que exigen resultados, que exigen calidad y que exigen un plazo de tiempo finito y recursos finitos para hacer las cosas. Entonces, básicamente, aplicar todo lo que se ve en la carrera en términos profesionales permite, ¿no?, hacer una suerte de sintonía fina y aprender el oficio, ¿no? Una cosa es ver en una materia de metodología cómo, por ejemplo, hacer una regresión, y otra cosa es tener los datos, tener un cliente por detrás, hacer una regresión y que eso le sirva y que sea ilustrativo de algún fenómeno que queremos abordar. Y por último, para terminar, el tercer eje, ¿no?, ¿cuál es mi experiencia en el ámbito laboral, en la consultoría en opinión pública? Yo básicamente he trabajado en 3 consultoras. Primero trabajé en SEOP, que es dirigida por Roberto Bachman. Lo interesante es que yo ingresé a SEOP a través de una pasantía dentro de la bolsa de trabajo de la facultad, a la cual yo estaba suscripto por mail, y ingresé a trabajar en un puesto obviamente muy junior, que me acuerdo que tenía que ver con editar y codificar encuestas, cuando todavía el grueso de las encuestas en Argentina, o buena parte de las encuestas en Argentina, se hacían en papel o telefónicas, todavía no existía el telefónico IBR, o todavía no estaba desarrollado en online. Entonces, mi puerta de acceso también me la dio, ¿no?, la universidad y la carrera de ciencia política, por lo cual estoy obviamente agradecido. En SEOP trabajé, bueno, primero unos meses haciendo edición y codificación. A partir de ahí pude pasar al área de proyectos en opinión pública, comenzando a desempeñarme como asistente de proyectos. Después de asistente pasé a ser analista, analista junior, analista senior, director de proyectos. Luego ahí pasé a la consultora Ibarómetro, que en ese momento estaba dirigida por Doris Capurro y por Nacho Ramírez, en donde, digamos, comencé ya como un director de proyecto ya senior, y pasé en el último tiempo a dirigir la consultora como director de estudio general. Y hace 2 años estoy trabajando en Opinaya, que es una consultora que está enfocada a la investigación online, que originalmente nació como una consultora más de investigación de mercado, que lo sigue siendo, y también como una consultora que ofrecía panelistas, ¿no?, a otras agencias que requerían hacer estudios online. Y desde que yo ingresé y me incorporé al equipo de Opinaya, se desarrolló en forma más específica un área de opinión pública. Así que bueno, intenté resumirlo lo máximo que pude. Esa es básicamente lo que preparé para comentarles. Cualquier duda o consulta, estoy a disposición.
Muy bien, Guido, gracias. Muy interesante también tus comentarios. Previo a abrir a las consultas que han estado mandando por el chat, quería hacerte yo una pregunta en cuanto a qué nuevas herramientas tecnológicas se están usando también, y bueno, obviamente a Paula también esta pregunta le incumbe. ¿Qué nuevas herramientas tecnológicas en esto del análisis de datos, eh, el análisis de Big Data y todas estas nuevas posibilidades que abre la investigación y la utilización de estas herramientas? ¿Cómo ven, cómo notan ustedes que el auge de estas herramientas ha de alguna forma involucrado a los politólogos en el sentido de saber quiénes son no solamente los que programan, sino también los que generan las preguntas, las hipótesis que dan lugar a esas investigaciones? Paula, no sé si querés comenzar Respondo vos. yo. Sí, para mí una de las cosas más interesantes de la tecnología al servicio de la administración de grandes volúmenes de información, que hoy está muy disponible y que todo el tiempo aparecen novedades cada vez más potentes para administrar grandes volúmenes, es así siendo el análisis, ¿no? Y entonces para mí todo pasa por la interpretación, sobre todo ahora que hay menos barreras para acceder a los datos. O sea, la verdad que barreras de todo tipo, económicas, porque obviamente que hay herramientas más sofisticadas para traccionar temas en redes sociales o en los medios masivos de comunicación. Hay herramientas más sofisticadas, pueden tener algún costo, pero hay otras herramientas que están disponibles para cualquiera sin costo, y que también la diferencia está en la interpretación, en la selección de los datos, la interpretación, la manera en que después se vinculan, y ahí me parece que hay justamente un aporte que lo puede hacer quien tiene seteada la cabeza como para hacer análisis, ¿no? Bueno, sí, yo coincido con lo que dice Paula. Hay como dos, ¿no? Para entender Big Data o entender el análisis de datos en este contexto, hay como dos caminos. Por un lado, la cuestión analítica, ¿no? Que eso, independientemente del dato, siempre es igual, es tener preguntas pertinentes, tener preguntas que dialoguen, ¿no? Con la teoría. eh, y después un camino, digamos, más técnico que tiene que ver con todo el conjunto de herramientas para poder interpretar y analizar esa información, que básicamente son herramientas de estadística más sofisticada, y en ese terreno ahí los politólogos corremos un poco con alguna desventaja, ¿no? Porque buena parte de la vanguardia en análisis de esas características se hacen en las ciencias más duras, ¿no? En ese sentido, hoy un analista de datos de Big Data, que también es una salida profesional muy interesante, quizás no está ocupado por politólogos, ¿no? Es un ámbito más para programadores, gente que viene con una formación mucho más dura que la nuestra. Sin embargo, lo interesante es poder hacer confluir esos dos mundos, ¿no? Y ahí se abre todo un campo que es realizar proyectos interdisciplinarios, ¿no? Cuestión que quizás en nuestra carrera no es tan común, ¿no? No es tan común intentar tender puente, no solamente con otras carreras dentro de la facultad, sino con otras carreras dentro de otras facultades, ¿no? Y ahí creo que hay todo un camino muy interesante para recorrer. Y después en términos más de mi experiencia concreta, por los años que llevo trabajando, a mí me tocó ver como distintos abordajes al dato de opinión pública, no tanto cuantitativo como cualitativo. Digamos, como les decía, cuando yo empecé, buena parte en el caso concreto de las encuestas, eran encuestas en papel, con encuestadores presenciales, o encuestas telefónicas con encuestador, ¿no? En los llamados CATI. Eso fue migrando, ¿no? Por cuestiones de costo y por cuestiones de velocidad, a abordajes telefónicos IBR, donde no hay un encuestador, sino que es una máquina, ¿no? La que va disparando la encuesta, hasta llegar a investigaciones online, en donde es una encuesta autoadministrada, ¿no? Que una persona responde en su computadora o en su celular. Lo interesante es que, independientemente de las metodologías o de los abordajes metodológicos,
metodológicos de cómo tomar el dato. Las preguntas de investigación suelen seguir siendo las mismas, y uno, o al menos en mi experiencia, me ha tocado tener resultados muy buenos y muy malos, tanto con abordajes presenciales, telefónicos u online, ¿no? Entonces siempre, en términos metodológicos, está la pericia del investigador para, con los recursos disponibles, poder abordar aquellos fenómenos que le interesan. Muy bien. Paula, en base a tu comentario de recién, nos preguntan por el chat si podrías nombrar aquellas herramientas sin costo que se pudieran utilizar para empezar a trabajar un poco con la programación y el manejo de datos. No, hay social metrics, o sea, yo la verdad que honestamente no sé, hay muchas que tienen como un free trial que son para medir redes sociales y que están disponibles, y que la verdad que no me acuerdo los nombres. Yo ahora estoy en una agencia en donde hay un equipo que se dedica a eso. La verdad que soy consciente de que todas tienen o un tiempo, un periodo de prueba, o también tienen alguna versión de uso gratuito y después tienen otra tarifada, más profesional. La verdad que lo que quería ilustrar era el hecho de que hay mucha información disponible. La diferencia no está por quién accede a los datos, la diferencia está por vincular. La diferencia que un politólogo puede hacer es vinculando datos, no por información. Para mí hay por demás en todos lados, digo, en todos lados, en las redes, en la web. Nosotros estamos en un mundo en donde no tenemos un problema de escasez de información o de datos. No hay que buscar más datos, hay que hacer mejores cosas con los datos que hay. Eso digo. Muy interesante la reflexión. Bueno, por último, para un poco cerrar esta segunda charla, nos gustaría que nos pudieran dar algunos consejos de cómo aproximarse a un primer trabajo, algunas sugerencias, considerando, bueno, la inquietud de base que da origen a estos encuentros, y es justamente la planificación de la inserción laboral de los recién graduados. Guido, ¿arranco yo? Sí, claro. Bueno, yo soy muy positiva en relación, digo, considerando que estamos en un contexto en donde la empleabilidad es difícil de por sí, y todos los días de la vida se destruyen puestos de trabajo en lugar de crearse. Eso en Argentina, en el mundo, en todos lados. Entonces, a pesar de todo eso, yo digo, en ese contexto de dificultades, yo creo que el politólogo hoy, estoy convencida de que tiene una situación mucho mejor que hace 30 años, que hace 20 y que hace 10. Y básicamente digo esto porque hay más espacios. Me parece que hay que ir a buscar esos espacios. Hoy, si uno hace el ejercicio en LinkedIn de poner palabras claves: comunicación, comunicación política, investigación de mercado, investigación política, asuntos públicos, hay como una cantidad de relaciones institucionales dentro de esos ámbitos corporativos y demás. Hay una cantidad de puestos ofrecidos que no había hace un par de años. Eso como para marcar ya la cuestión. Después, en línea con lo que dice Guido, digo, yo entré como pasante a Morea Araujo, él también entró como pasante en su primera experiencia profesional. La verdad es que la pasantía fue un formato muy cuestionado por lo que significa en términos de derechos laborales. La verdad que me parece que hoy estamos mejor que cuando había régimen de pasantía, porque lo que hay es, muchas empresas tienen ámbito de práctica profesional, que son a veces ámbitos donde podés hacer una especie de residencia, o te quedás, o después termina y pasa a otro profesional, pero esa dificultad de la primera experiencia laboral hoy está más zanjada, porque en las áreas de asuntos públicos de las grandes compañías, el tema de jóvenes profesionales está muy desarrollado. Está en Quilmes, está en Unilever, está en Coca-Cola. Pues digo, todas esas empresas multinacionales tienen programas de jóvenes profesionales, que me parece que es una versión superadora de lo que fue en su momento el régimen de pasantías.
Y después en el ámbito de la consultoría, yo por ejemplo estoy en una agencia que se llama Happy Together, que es una agencia de comunicación de contenidos. Por supuesto que, qué sé yo, cada lugar que ocupa el politólogo trata de abrir como el espacio para... Yo cuando se abre una búsqueda pido que se busque politólogo, porque además, por todo lo que dijo Guido, de lo que yo sé que la carrera te da, por todas esas herramientas que la carrera te da, y que yo sé que el politólogo me parece que puede competir con un sociólogo a la par, cosa que tampoco pasaba hace 10 años. Con lo cual no me quiero pasar de optimista, pero lo que quiero decir es que esta es una profesión nueva, pero que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, y hace 10 años los sociólogos nos sacaban todas las posiciones y hoy estamos disputándoselas en el ámbito de inserción laboral a la par. Así que la verdad es que no me quiero pasar de optimista. Siempre es difícil conseguir trabajo, siempre es difícil la primera oportunidad, pero me parece que hay opciones, y hay opciones sobre todo cuando uno se saca la anteojera de que solo se puede ser docente, hacer investigación. Hay otras alternativas, que entiendo por todo lo que acabo de escuchar, que ustedes ya las tienen más percibidas que lo que se percibía en mi época. Bueno, yo comparto el optimismo de Paula. Hoy por hoy, la incumbencia profesional de un politólogo, una politóloga se ha ensanchado, ¿no? Era algo bastante estrecho en los comienzos de la carrera en la UBA, a fines de los 80, principios de los 90, se fue ampliando un poco más, y hoy creo que ya la disciplina de ciencia política en términos profesionales está instalada. Si yo tuviese que dar consejos o recomendaciones para ir perfilando, ¿no? Y para intentar tener una primera experiencia laboral, daría 3 ideas, ¿no? 3 recomendaciones. En primer lugar, que sean curiosos. Hoy por hoy, con la curiosidad se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Hay tutoriales, por ejemplo, para aprender a usar paquetes estadísticos como el R, el SPSS, el Stata, herramientas concretas, o yendo a análisis cualitativo, el Atlas-T, que es un software que permite facilitar el análisis de datos cualitativo, y todos esos tutoriales están disponibles en forma gratuita en YouTube o en otras plataformas, ¿no? Entonces la curiosidad es un motor que en términos de formación y proyección laboral profesional siempre es un combustible necesario. En segundo lugar, les diría y recomendaría que siempre busquen la excelencia académica en las materias que eligen, los seminarios que eligen, los talleres que eligen. Yo entiendo que a veces es difícil, ¿no? Que uno tiene plazos estipulados para recibirse, que posiblemente también estén haciendo algún otro trabajo no vinculado a la carrera para poder financiar la carrera. Es decir, siempre los recursos van a ser finitos, pero hagan el esfuerzo, por más que demoren más tiempo en hacer la carrera, de siempre perseguir la excelencia académica, de siempre intentar anotarse en las mejores cátedras, elegir no el camino más fácil, sino el camino que más competencias les dé a ustedes, porque les puedo asegurar que a fin de cuentas, al final del camino, ese esfuerzo que hicieron en estos años de formación va a ser algo, digamos, que va a valer la pena y que les va a dar resultados, ¿no? Entonces, tomen a las materias que hagan, no tanto en términos resultadistas de los parciales, las notas, sino que al finalizar cada materia ustedes puedan plantear la siguiente pregunta y responderla. Bueno, ¿qué aprendí acá? Independientemente si promocioné, no promocioné, me saqué un 6, un 9, un 7, un 4, ¿qué aprendí? ¿No? Entonces yo siempre incentivo a que las preguntas, ¿no? en una materia no sean, ¿este tema entra en el parcial? ¿Cuándo es el parcial? No, digamos, intentemos de sacarle el jugo verdadero a la materia, por fuera de la anécdota de la nota, y ver qué herramientas, qué contenidos nos da, ¿no? En la medida que ustedes hagan eso, van a tener más posibilidades y más competencias para el desarrollo profesional. Y en tercer lugar, mi tercera recomendación tiene que ver con el capital social, ¿no? Hoy por hoy, sobre todo en la era de redes sociales, es fundamental ir ganando una red, ¿no? De contactos que el día de mañana van a ser, ¿no? Los que van a seguir, los que van a poder abrir alguna puerta, ¿no? En ese sentido, hablen con sus compañeros, ¿no? de cursada, interésense por lo que está haciendo el otro, sean curiosos de lo que necesite lo que está haciendo el otro, hablen con los profesores, ya sean titulares de cátedra, JTP, ayudantes,
participen de estos encuentros, conozcan, ¿no?, quiénes son los referentes en cada una de las áreas de la disciplina, vayan a los congresos, por más que quizás no puedan exponer, no tengan todavía, ¿no?, la posibilidad de armar una ponencia, pero digamos, sean curiosos, ¿no? Armen ese capital social que en poco tiempo va a empezar a dar frutos y resultados. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los... Perdón, Aldana, Sí, quería agregar sí, una cosa en relación a lo que di seguido de qué aprendiste en cada materia. Yo me pasé toda la carrera pensando que no había aprendido nada, porque también el enfoque bastante enciclopedista que tiene la carrera te genera una angustia. No haber aprendido nada que pudiera poner en práctica, digo. Todo me parecía como extraplanetario. Y lo que quiero decir es que después en la práctica profesional, todo ese bagaje que vos tenés de conocimiento de golpe te va apareciendo y hay algo que no tiene que ver con el conocimiento teórico, pero que hay una manera de cómo el desarrollo teórico se construye, que después lo plasmás y lo materializás y lo llevás a la práctica profesional. No hay una relación directa, porque se ha dicho mucho de esto de lo lejos que está la universidad de la práctica profesional, o esa brecha que existe entre la teoría y la práctica. Después finalmente eso se termina acomodando, digo, que la verdad es que si no es impensable que uno en el ejercicio, yo termine escribiendo peor que en la universidad, pero no sé, escribo de manera que me entienden los otros, no sé si es peor o mejor, escribo más sencillo que cuando escribí un paper. Pero bueno, es también difícil decir si esto es peor o mejor. Son adaptaciones que uno va haciendo, ¿no? Para claro. crecer profesionalmente. Sí, una pequeña aclaración, cuando yo decía que aprendí, no es en términos concretos o específicos de aprender a, no sé, a generar un cuadro bivariado, sino aprender incluso, no sé, hasta en teoría política contemporánea, qué autores, qué conceptos, ¿no? Que el objetivo de la materia sea ganar conocimiento teórico o práctico y no tanto aprobar una materia con una nota, ¿no? Un Sí, poco sí, claro. apunto a eso con la idea de excelencia académica. No, sí, comparto. Yo hacía la aclaración porque uno tiene la presión en las carreras humanistas de tener un conocimiento como el que tiene un matriculado, y realmente nunca va a ser así. Nosotros nunca vamos a tener un conocimiento que se pueda aplicar en forma directa. Eso es lo que es. Claro. Bueno, veo que a lo largo de las exposiciones de ambos, un poco sin haberlo previsto, surgió una contraposición muy interesante en lo que es la investigación en el área de la consultoría política y el ejercicio profesional de la consultoría en sí, ¿no? Ambos roles del politólogo y muy recalcable también el abanico de conocimientos y de posibilidades que tenemos los politólogos y las politólogas para empezar a desempeñarnos en cada vez más diferentes tareas y áreas de incumbencia profesional cada vez más diversas entre sí, incluso tal vez algunas que no son las clásicas como las relaciones internacionales o la asesoría política. Desde ya que les agradezco en profundidad a ambos expositores, fueron muy interesantes los comentarios de ambos, y bueno, también muchísimas gracias a todos los que se sumaron en el encuentro de hoy. Cuando podamos definir el próximo encuentro, saldrá la notificación por redes sociales, así que esperamos volver a encontrarlos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, adiós, gracias.